1930 fue decisivo para la historia argentina porque ese año se produjo el primer golpe militar del siglo XX en nuestro país, que quebró el orden legal y puso fin a la República institucional. Tendrían que pasar 16 años hasta que volviera a haber elecciones limpias en Argentina. Así, en el 30 se inició un periodo que más tarde fue llamado la década infame, caracterizado por el fraude electoral y el predominio de gobiernos ligados a los sectores más conservadores de nuestro país. El que fue depuesto por el golpe del 30 fue Hipólito Yrigoyen, quien había sido elegido para una segunda presidencia en 1928, obteniendo un triunfo muy rotundo en el cual duplicó en votos a sus opositores. Sin embargo, 2 años después de esta gran victoria, ese apoyo masivo del que había gozado se había diluido casi completamente. ¿Por qué se debilitó tanto Yrigoyen? Bueno, hay muchas razones, pero destacan 2. Una fueron los efectos de la gran crisis internacional del capitalismo que empezó en 1929 y afectó duramente a la economía argentina en el 30, causando, entre otras cosas, inflación y desempleo, lo que provocó descontento entre buena parte de la base de apoyo de Yrigoyen, que eran las capas medias y bajas de la sociedad. También Yrigoyen enfrentaba a la oposición permanente de las clases altas argentinas, que en general lo identificaban como un demagogo y deploraban su relación con las clases populares. Estos grupos dominantes habían fallado siempre en generar algún tipo de partido político que pudiera competir en igualdad de condiciones con los radicales de Yrigoyen, que ganaban todas las elecciones. Y además, para el 30 estaban imbuidos de una ideología conservadora y nacionalista que les hacía pensar que solamente el ejército podía venir a reinstalar el orden que ellos creían perdido en la sociedad argentina. Por eso empezaron a impulsar la irrupción de ese ejército en la política. En 1929, Yrigoyen sufrió un intento de atentado que fracasó porque su custodia reaccionó con velocidad, pero que fue como un signo del inicio de su declive, que se iría acentuando y que terminaría con el golpe militar de 1930. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. El 6 de septiembre de 1930, las Fuerzas Armadas dieron el primer golpe de Estado triunfante. Es decir, no fue el primero de la historia, pero fue el que logró tomar el poder político por medio de la violencia, romper con la legitimidad institucional vigente y quebrar lo que se conocía hasta entonces como un Estado de Derecho. El 10 de septiembre, Uriburu fue reconocido como presidente provisional de la Nación por la Corte Suprema de Justicia y fue reconocido gracias a esta doctrina de los gobiernos de facto, es decir, los gobiernos de hecho y no de derecho. Esta doctrina buscaba legitimar la dictadura, afirmando que este tipo de gobiernos de facto eran necesarios para asegurar la paz y el orden de la nación. Los militares se consideraban aptos para conducir los destinos del país, porque remontándose a los periodos de la independencia, se autoidentificaban como fundadores de la patria y por ende, en momentos de conflictividad, se autorreconocían como estos defensores y salvadores de las tradiciones morales. Por ello, es que impulsaron en un primer momento un programa de regeneración nacional, que lo que buscaba era evitar los males que habían asociado con el radicalismo yrigoyenista, el personalismo, el centralismo y la demagogia. A partir de entonces, los militares se convirtieron en importantes actores políticos que llevaron a popularizar la frase de ir a golpear los cuarteles en los momentos de conflictividad política y social. Se empezaba a sentir este año la fuerte crisis económica mundial que se había iniciado con la caída de Wall Street en 1929, en octubre, y ese año, en 1930, ya se sintió una fuerte caída de la actividad y del comercio a nivel mundial. En América Latina se inició este mismo año la dictadura de Trujillo, que durante más de 30 años mantuvo un férreo control sangriento en su país, produciendo más de 30.000 desaparecidos y un régimen de terror que fue uno de los peores en toda la región. En Brasil, mientras tanto, asumía Vargas la primera de sus 4 presidencias. Puso fin a la vieja república y a la llamada Alianza del Café con Leche, inició un proceso de transformación e industrialización que cambiaría en toda la historia brasilera hasta su suicidio político en 1954. En un contexto de crisis económica mundial, el cine y sus estrellas fueron los grandes difusores de la moda durante los años 30. Con el cambio del cine mudo al sonoro hacia 1927, este comienzo de década propuso una nueva forma de narrar las historias, en donde el rol del vestuario fue fundamental.
En los años 20, las actrices eran las encargadas de organizar su propio guardarropas para las producciones, pero a partir de 1930 se desarrollaron los departamentos de vestuario en los grandes estudios cinematográficos y contribuyeron, por un lado, en la caracterización de los personajes y por el otro, en la formación de los estilos distintivos de cada una de las grandes divas y estrellas. Marlene Dietrich, en El Ángel Azul de 1930, refundó el estereotipo plástico y literario de la mujer fatal para la pantalla cinematográfica. Como ella, otras divas se apropiaron de diferentes estereotipos. Greta Garbo, Joan Crawford, Mae West, Ginger Rogers, Bette Davis o Jean Harlow se encargaron de que su estilo, su color de pelo y su ropa fueran la moda a seguir o por lo menos a intentar imitar por miles de mujeres. También los hombres se transformaron en modelos de masculinidad y elegancia. Clark Gable, Humphrey Bogart, Cary Grant y Fred Astaire impusieron el uso de trajes cruzados de anchas solapas, impecables smokings, estilos náuticos o incluso la exhibición del torso desnudo. En Argentina, Libertad Lamarque, Tita Merelo, Mecha Ortiz, Luis Sandrini y la peculiar Nini Marshall fueron algunas de las estrellas locales que se sumaron a las extranjeras y que lograron desarrollar un estilo propio. Durante 1930 se disputa el primer campeonato mundial de fútbol. La elección de la sede había generado grandes controversias, sobre todo en Europa, donde los países europeos se escudaban en excusas como el largo viaje, el clima o el desconocimiento de la situación política del país para exigir que el primer mundial se realice en Europa. El boicot de la mayoría de los países europeos determinó que solo 13 países concurran a Montevideo, y solo 4 de ellos fueron europeos: Francia, Yugoslavia, Rumania y Bélgica. La final fue la misma que en los Juegos Olímpicos del 28, Argentina-Uruguay. El partido final se desarrolló en un clima de gran fervor. Durante toda la noche, la hinchada uruguaya concurrió al hotel, hizo todo lo posible para evitar el descanso de los jugadores argentinos. La controversia llegó hasta el mismo momento del partido, que debió jugarse con 2 pelotas. El primer tiempo con una pelota que aportó el equipo argentino y el segundo con la pelota que trajo el equipo uruguayo. Finalmente, Uruguay se impuso 4-2, declarándose así primer campeón mundial de fútbol. El año 1930 siempre aparece asociado en todo análisis económico a la crisis mundial que se generalizó ese año, que había comenzado como un crack financiero en 1929 en Estados Unidos. La crisis del 30, que causó una profunda depresión económica en la mayoría de los países centrales, tuvo un impacto importante también en la Argentina, que por su especialización en la producción de materias primas para la exportación, estaba muy expuesta a las fluctuaciones y cambios del mercado internacional. Este impacto de la crisis fue contrarrestado por una serie de medidas que impulsaron una creciente intervención del Estado en la economía. Al mismo tiempo, al igual que durante la Primera Guerra Mundial, la suspensión de las importaciones dio un impulso, que en este caso fue mucho mayor, a la producción local de productos industriales, lo que dio lugar a lo que se conoció como industrialización por sustitución de importaciones, tanto en América Latina como en Argentina. En 1930, Enrique Santos Discépolo ya era un autor y compositor de tango bastante reconocido. Pero fue ese año, con el estreno de Gira, Gira, que su fama se acrecentó hasta cobrar una estatura insólita para un creador de canciones populares. El impacto de este tango tiene su explicación en su tema y en su lenguaje. La situación de desamparo de un hombre que no ha recibido de los demás otra cosa que indiferencia y falta total de solidaridad fue pronto entendida por los argentinos como síntoma de una crisis más general, aquella que en la década de los años 30 sumiría al sistema capitalista en su depresión más profunda de la historia. Estrenado por Sofía Bozán y grabado de modo magistral por Carlos Gardel, Gira Gira se volvió clásico popular en muy poco tiempo. El propio Discépolo, consultado sobre esto, intentó alguna vez explicar las razones del éxito. Hay un hambre que es tan grande como el hambre de pan, decía el autor, y es el hambre de la injusticia, de la incomprensión, y lo producen siempre las grandes ciudades, donde uno lucha solo, entre millones de hombres indiferentes al dolor que uno grita y ellos no oyen. Londres gris, Nueva York gris y Buenos Aires. Todas deben ser iguales. Y no por crueldad preconcebida,
sino porque en el fárrago ruidoso de su destino gigante, los hombres de las grandes ciudades no pueden detenerse para atender las lágrimas de un desengaño. A lo largo de 1930, la oposición al gobierno de Irigoyen fue en aumento y también la inestabilidad política. Cuando llegó septiembre, renunciaron varios ministros y hubo una manifestación estudiantil que terminó con un muerto. Finalmente, el sábado 6 de septiembre, un sector del ejército se levantó en armas, encabezado por el general José Félix Uriburu, obligó a Irigoyen a renunciar al poder y tomó luego el gobierno. Ese día hubo varios enfrentamientos entre seguidores de Irigoyen y los golpistas, pero que no pasaron a mayores. No fue solamente un golpe militar porque tuvo mucho apoyo civil. De hecho, el día que Uriburu juró como presidente de facto, es decir, presidente ilegal, una gran multitud se reunió en la Plaza de Mayo para aclamarlo. Irigoyen fue enviado preso a la isla Martín García. Uriburu encabezó un gobierno caracterizado por un fuerte autoritarismo que, sin embargo, rápidamente perdió el apoyo de los sectores conservadores que lo habían apoyado, que empezaron a buscar otras figuras políticas. Pero esa es otra historia. Entonces, 1930 fue decisivo por dos razones. Por un lado, inició un periodo caracterizado por gobiernos que imposibilitaron la participación popular y desatendieron sus necesidades. A la vez, fue el primero de una serie de golpes militares que marcaron a fuego a la Argentina del siglo XX, convirtiéndose en uno de los principales problemas de la historia moderna de nuestro país.